Llegaron más amigos y más amigas para la mesa de diálogo que se viene a continuación. Ya llegó la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, a quien le agradezco mucho siempre su generosidad, su paciencia y que esté dispuesta a hablar sin censura. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches a todo el auditorio, me da mucho gusto estar otra vez aquí. Gracias, también saludo a la doctora Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM y amiga de esta familia sin censura. Elisa, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Vicente, buenas noches senadora, ¿cómo están? Y a la audiencia buenas noches. Un saludo. Un abrazo y también saludo al querido Jorge Armando Rocha. Rocha le informa en Sin Censura de lunes a viernes a las 2 de la tarde y el maestro Jorge Armando Rocha ya también está listo para dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, Jorge Armando? Estimado Vicente, muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Estimadas compañeras, aquí listo ya para escucharlas y entrarle al análisis de todo esto. Solo porque lo escuché. Ahí te encargo, mi querida Elisa, que cuando nos ayudes con tus participaciones, nos pegues de gritos, porque está un poquito bajo tu audio en comparación a la senadora y a Jorge Armando. Bueno, iniciamos. ¿Qué pasó en el Senado? Senadora, ya la verdad, los del PAN, lo mencionábamos en la mesa anterior, qué cochinero, qué circo. Cuando no es Julen Rementería, es Xochitl Gálvez, es Lili Téllez, y ahora con un gritoneo espantoso y con este show de darle el detector de mentiras, que por cierto, elegantemente les pone un coscorrón el secretario de Gobernación. ¿Qué onda, senadora? Pues pasa lo de siempre, lo de todas las sesiones, Vicente, la estrategia del PAN fallida porque no tienen argumentos, mienten deliberadamente, entonces su estrategia es hacer circo, es el montaje, es todo el tiempo. A mí me parece, después de escuchar a Lili Téllez y de ver el día de hoy a Kenia, que ellos en lugar de prepararse para las sesiones como los senadores y senadoras deberíamos hacer, estudiar, revisar, etcétera, lo que hacen es tomar clases de actuación, malas, por cierto, porque son muy fingidas, son así como que demasiado estridentes para un teatro agradable para la gente. Entonces, eso es lo que pasó hoy ante la comparecencia del secretario de Gobernación en el marco del análisis de la glosa del informe, que, bueno, quedan muy en ridículo, porque además se ponen a decir cosas que ya estaba escuchando tu mesa anterior, hablar de la violación de derechos humanos, hablar de los miles de desaparecidos, hablar de los miles de muertos. Oye, pues ¿con qué autoridad moral? Y entonces Xochitl se pone con sus letreros para salir en la tele, y pues hoy le sacamos los letreros de Vox, y que Vox es el PAN, entonces pues ya, ni modo, ya nos hartan, ¿no? Hoy precisamente que también a la comparecencia acudió Alejandro Encinas, recordábamos cuando él era senador y cómo siendo opositores, el grupo parlamentario de lo que hoy sería Morena, eran opositores y siempre había estudio, siempre llegaban, ahora sí como diríamos por acá, con todos los pelos de la burra en la mano y llegaban con argumentos preparados, no con teatritos ridículos y gritería. Eso es lo que pasa ahora, es una claramente una oposición moralmente derrotada. Y no solamente los deja en ridículo el secretario de Gobernación con decirles no aceptamos canonjías, regalos en este gobierno, ya no es el mismo, la misma cosa de antes, somos diferentes, sino que además en su discurso, y senadora, le pregunto si esto es lo más importante que deja el secretario de Gobernación, dice que México no merece atravesar por un clima de crispación, exhortó a la construcción de acuerdos por el bien del país, de hecho invitó a los senadores de la oposición a dejar de un lado las diferencias ideológicas, aunque siempre reconociéndolas, pues consideró que nadie es dueño de la verdad absoluta. El secretario de Gobernación con la bandera blanca y digo, quedan en ridículo esos que van con toda la beligerancia, con toda la mala onda, ¿no? Mira, les puso una exhibida fabulosa porque además le respondió cachetada con guante blanco, ¿eh? En todo momento se mostró cordial, en todo momento los desmintió, fue desmintiendo una a una de sus mentiras
pero lo hizo con suavidad y llamándolos a la cordura y al diálogo, cosa que no auguramos que suceda, porque, mira, además llama la atención porque es la hipocresía, porque en la tribuna se ponen como locas, ¿verdad? Y a gritar y dicen, pero ya después en corto se le acercan a decirle que ellos van a jalar y que ellos van a trabajar y que ellos están aquí para ayudar, o sea, en corto. Igual que García Conejo del PRD se paró a defender al indefendible gobernador de Michoacán, su hermano, por cierto, y después va en corto y le pide perdón. Entonces es pura hipocresía, es lo mismo, es pura hipocresía para que la gente los vea actuar y por atrás hacen otra cosa. Yo voy a hacerte esta pregunta, Elisa, y es en serio. ¿Qué de plano en el PAN, senadores como Kenia López Rabadán, como Lili Telles, como Yulen Rementería, de los que más o menos tengo claridad que escuchan al personaje, este asesor, el tumbaburros, sí se han creído que con estos teatros, con estos circos, llegarán a algún lado, más allá del basurero de la historia? Te lo había preguntado en algún momento, lo había puesto sobre la mesa en alguna mesa de diálogo, pero pareciera que van de tropiezo en tropiezo. Súmale que Marco Cortés va que vuela para reelegirse en la presidencia del PAN. El PAN, creo yo, es lo mejor que le está pasando a la Cuarta Transformación, así como lo están haciendo. Vicente, yo creo que tienes razón. Yo ya lo había comentado contigo en otras ocasiones y bueno, aquí con los compañeros de la mesa, específicamente la semana pasada, que un poco, bueno, cada semana estamos viendo esta actitud tan, lo que decía yo la semana pasada, muy penosa. O sea, a mí me da vergüenza ajena, ¿no? Porque yo creo que podrían tener un mejor nivel, pero pues se conforman con ser unos payasos, ¿no? Justo ahora que estaba revisando los temas que íbamos a platicar hoy en esta mesa, me acordé como de esa caricatura del coyote y del correcaminos. Entonces, estos del PAN son como el coyote, o sea, se creen que están haciendo un super plan para así dinamitar y para verdaderamente ir tras el correcaminos y la verdad es que todo les sale mal y van una tras otra, pero además, como tú dices, o sea, pareciera que no se dan cuenta de lo ridículos que se ven. Y luego lo que decía la senadora también es como muy notorio en términos de lo, a ver, de lo ridículo. O sea, hacen el show y luego van y piden perdón y, o sea, se le acercan y todo esto. Bueno, ¿eso qué te dice? O sea, ya lo decía la senadora, hay una actitud súper hipócrita, pero yo creo que hay gente que además es muy básica. Y no lo digo con ganas de ofender, ni mucho menos, pero este señor Rementería, por ejemplo, y demás, pues son gente que tú la ves leer en la tribuna o el comunicado de ayer y demás, y de verdad creo que les cuesta trabajo. Yo no, digo, no es que lo subestime, sé que estarán jugando ese papel que seguramente les dirán algunos asesores, tienes que hacer esto y aquello, pero sí creo que es gente muy limitada, ¿no? Y bueno, para nosotros mejor, ¿no? Pero pues peor para ellos, porque como te digo, son como el coyote el coyote y el correcaminos. Oye, no les sale. Oye, Elisa, Jorge Armando Rocha, me dicen, oye, ¿por qué siempre hablas de los mismos? Pues porque no recordaré muchos otros nombres de los senadores. En ese nivel están en el PAN. Me recuerdo de Josefina Vázquez Mota, a quien sigo esperando que dé claridad sobre los millones que le dio el gobierno de Peña Nieto para su fundación Juntos Podemos. El hermano del gobernador panista de Tamaulipas, cabeza de vaca, de nombre Ismael, la güera Reynoso, pero son ese grupillo. De ahí en fuera, pues no hay más. No, en definitiva, digo, por lo menos los que salen todas las semanas haciendo un escandalito son estos. Y los demás, bueno, pues no aparecen, como bien dices. Y yo lo que veo es que no es solo
el fracaso que tienen en intentar hacer estos montajes cada semana, ¿no? Estas cosas tan ridículas, sino que en general van dando tumbos en otros aspectos, ¿no? No me quiero adelantar, pero bueno, ahí tienes esta reunión de X González con Marco Cortés y de Hoyos, ¿no? Que son como, no son propiamente, bueno, Marco Cortés sí es del PAN, pero entonces están buscando desesperadamente, creo yo, como revivir algún muerto por ahí, se estarán adelantando al Halloween o algo, porque no les ha salido bien nada de lo que se han propuesto. No quiero decir con esto que no debamos de preocuparnos por lo que eventualmente puedan hacer, pero, o lograr, ¿no? Pero yo por lo que veo, pues están desfondados. Así es, de hecho hay una fotografía, bueno, varias fotografías de ese encuentro. Me parece muy significativo que pongan a Marco Cortés al centro de esta reunión. Por ahí debemos de tener la fotografía, compañeros. Jorge Armando Rocha, dice Marco Cortés: me reuní con Claudio X González y Gustavo de Hoyos Walter para platicar sobre la importancia de fortalecer a la sociedad civil y trabajar en conjunto para enfrentar las batallas próximas, así como construir un México más plural, más democrático, con mayores oportunidades para todas y todos. No sé si lo tengamos por ahí, compañeros, la fotografía. Por su parte, Gustavo de Hoyos Walter, me llamó mucho la atención, representando Así por México y en unión de mi colega, dice Claudio X González, nos reunimos con Marco Cortés, reflexionamos sobre los desafíos de los procesos electorales de los próximos años, trabajaremos en la construcción de un México ganador que brinde oportunidades de prosperidad para todos, mi querido Jorge Armando Rocha. Jorge Armando, ¿estás por ahí? Sí, ¿me estoy escuchando ya? Vicente, estimado. Sí, ahí ¿Sí me te escucho? escucho. Ahí sí, estoy. Ahí te escucho. Bueno, yo creo que por un lado el PAN se está achicando y también por el otro se está privatizando. En esa fotografía tendría que estar en el centro Claudio X González como el jefe de Sí por México, el arquitecto de esta unión entre el PRI, PAN, PRD. Ya les tiró línea, ya les dijo que no, ni se les ocurra participar en la trampa de la revocación de mandato. Ya vimos cómo está la popularidad de López Obrador, ya vimos cómo en Iztapalapa la gente se volcó en torno al famoso Jetta del presidente. Entonces, claro, el PAN está entregado, está buscando un salvavidas en la iniciativa privada. Claro que siempre ha sido un partido cercano, como desde el centro derecha hacia los empresarios, pero estamos observando cómo está buscando aliados de donde se pueda y como se pueda. Por eso tiene ventaja Claudio X González. Puede doblar hoy en día Claudio X González al PRI, PAN y PRD. Son tan pequeños estos partidos por sí solos que los dobla y los organiza y les ordena, les tira línea. Y también, ha perdido el PAN en términos territoriales. El 6 de junio perdió 2 gubernaturas importantes, pierde Nayarit, pierde Baja California Sur, apenas alcanza a retener Querétaro y Chihuahua. Pero también comentar que la propia senadora panista, a la que hace referencia Vicente, porque es de las voces estridentes, pero cuando menos da nota, porque, bueno, hasta haciendo el ridículo uno puede dar nota, ¿no? Y en ese sentido, dice que son 3 años de pesadilla, 3 años de destrucción de las instituciones. Y yo creo que tiene razón en el término de la pesadilla para ellos y para ellas. Sin duda están viviendo una pesadilla. Se les ha hecho eterno 3 años, porque imagínense vivir plegados al poder presidencial, se acomodaban muy bien, ya fuera el presidente del PRI o fuera el presidente del PAN, pero imagínense si ellos viven 3 años de pesadilla, lo que nosotros, nada más para poner de ejemplo Acción Nacional, lo que vivimos 12 años del PAN en el gobierno con Vicente Fox, los amigos de Fox, lo que tiene que ver con Marta Sagún, Vamos México, todos esos fraudes, los hijastros de Fox, los de Viviesca, y no se diga con Calderón, cómo se alió con el crimen organizado vía García Luna,
en lo que tiene que ver también con las prisiones federales, esos contratos lesivos que nos dejaron y que vamos a seguir pagando por generaciones, incluyendo ese panismo que votó en favor del FOBAPROA, todos estos agravios acumulados. Pues sí, ahí tenemos a Felipe Calderón, que es tuitero hoy en día y que no tiene calidad moral. En ese sentido, el PAN se ha achicado, insisto, está buscando alianzas de donde se pueda y sabe que es muy débil por sí solo. Entonces, tenemos una posición que está bastante debilitada y que va a buscar de donde se pueda. Ahora, lo que no podemos dejar de señalar es que estos aliados son poderosos en términos económicos, tienen una capacidad, diría yo, hasta corruptora. Y ahí están incidiendo en las redes, en los debates, simulando, pero por ejemplo, Kelia López Rabadán termina diciendo en su postura ahí en tribuna, señala, resiste México. Bueno, no nos representa a millones de mexicanos, eso de resiste México, no hablan a nombre de México, aunque quisieran hablar a nombre de México. Hasta ahí la dejo por lo pronto, estimado Vicente. Pues qué duro lo que dices, Jorge Armando Rocha. Senadora, parece que no han aprendido, bueno, es que es mucho pedir, no aprendieron la lección Claudio X González, Gustavo de Hoyos y Marco Cortés, o a menos que sea lo único a lo que pueden aspirar, a juntarse entre ellos, porque la alianza esta de sí por México o va por México estaría desmoronándose, al menos eso es lo que dicen. Si el PRI cumple con no ser una zancadilla para el gobierno, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en donde Alito Moreno presidirá la Comisión de Gobernación, y solo lo pongo como ejemplo. Deme su opinión de este encuentro, Gustavo de Hoyos, Claudio X y Marco Cortés, senadora. Mira, Vicente, lo que pasa es que hay que entender que el paradigma neoliberal que fue impuesto en México desde hace 30 y tantos años incluye una serie de cuestiones ideológicas que derivan en que la democracia es vista únicamente desde arriba, para los de arriba. Se excluye al pueblo. El pueblo lo ven ellos como un mal necesario. Ahí están porque necesitan los votos, pero no en realidad les preocupan ellos. Cuando están hablando en esta reunión de la sociedad civil, no se refieren al pueblo de México. Por eso el presidente López Obrador hace constantemente una distinción de la sociedad civil y el pueblo de México. El pueblo de México somos todas y todos nosotros. La sociedad civil, pues son los Claudio X González, las Denise Dressers y todas estas personas, todos los agoreros de la derecha y todos los intelectuales orgánicos y todos estos que en su micromundo, como has visto, por ejemplo, las reuniones esas terribles también de Aguilar Camín y todos, ellos en su micromundo tienen una fantasía, esa es la derecha neoliberal mexicana, una fantasía de que el mundo se reduce a ellos y los demás no importan. Hoy se planteaba precisamente el tema de los proyectos estratégicos que tanto critican ellos, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, y Adán Augusto les respondió muy bien, diciéndoles, oiga, es que siempre era el centro y el norte, y se los respondió sin estridencias y muy bien, ahora el sur también importa. ¿Qué les parece que nosotros teníamos que andar sacando en burro y en alguna motocicleta a nuestros enfermos para traerlos a México? Y ahora empieza a haber viabilidad también para el sur. Y este escenario se replica, Vicente, en los estados que son gobernados por ellos, como en Guanajuato. En Guanajuato lo único que importa es el corredor industrial. Los municipios que están fuera del corredor industrial son como si no existieran, son como el mal necesario. Y esta idea la expresa perfectamente Gabriel Cuadri, que también es un típico de esta derecha neoliberal terrible, sumamente violenta, que habla de que nos deshagamos de eso. Si no existieran Chiapas y Guerrero y Oaxaca, sería mejor todo, en fin. Es decir, estas personas
se sienten de una élite merecedora de todo y el resto del pueblo está únicamente para atenderles a ellos. Entonces, cuando hablan de que es un desastre, que se ha violentado las instituciones, todo, está en su micromundo ese que ellos ven nada más. ¿Cuáles instituciones? Pues las de Claudio X González, las de Odebrecht, las de todos estos negocios al amparo del poder que se han terminado. ¿Por qué Claudio X González y Gustavo de Hoyos están metidos en este tema? Porque forman parte de esa sociedad civil excluyente, exclusiva, que solamente considera a algunas personas como importantes para ellos, que son desde su perspectiva los únicos sujetos de derecho y que les asiste el derecho en que el gobierno tendría que darles recursos a ellos. Cuando están hablando en esos tweets que hablan de que para que a todos les vaya mejor y en beneficio de todos, se refieren a ellos en su micromundo, no al pueblo de México. Y efectivamente, como bien decías y decían en tu mesa anterior, Vicente, hay un tema fundamental. ¿Tú crees que Damián Cepeda ha ido a ver al pueblo de México? A ese pueblo de México que recibe los apoyos de la tercera edad, a ese pueblo de México que recibe las becas, los apoyos también por discapacidad, o las becas de los chavos de preparatoria, los que tanto critican, o los jóvenes construyendo el futuro. No, no han ido. Él habla de este microgrupo en su micromundo. Ellos están desesperados y es esos a los que Kenia López Rabadán con sus clases de teatro les dice resiste México. Ellos son México desde su perspectiva muy cortita. Entonces hay que entender a la derecha que se centra nada más en eso. Lo único importante son los de arriba y todos los demás somos excluidos, como se ha visto, se ha hecho evidente a lo largo, ahora más que nunca en este gobierno, cuando se ha volteado a ver al pueblo que estaba totalmente abandonado durante décadas. Hablando de, perdón, de micromundos, antes de entrarle al último tema, que es muy importante, el de Beatriz Gutiérrez Müller, que exhibe a Sergio Aguayo y a Denise Dresser, ya que está hablando de micromundos, perdón, pero tengo que sacar, el que vive en un micromundo es Ricardo Anaya. Vaya situación. Le voy a pedir al equipo de producción que me prepare este segundo capítulo de la novela. ¿Cómo dice el maestro Jairo Calixto Albarrán? Sin Odebrecht no hay paraíso. El maestro Jairo Calixto Albarrán dice, ojalá que en el próximo capítulo de la gustada serie Sin Odebrecht no hay paraíso, mi Ricardo Anaya, devela el secreto de su éxito y de cómo la fiscalía logró encontrarlo en alguno de sus escondites para entregarle esas chingomil cajas llenas de documentos que leyó en 25 minutos. Sí, este es el segundo capítulo y promete 4. Riquín, Canallín. Suéltalo, César. Veamos a qué han llevado las investigaciones del lado de cada gobierno. Del lado de la fiscalía de López Obrador, no se ha recuperado un solo peso. No hay un solo proceso concluido. Pero a mí me quiere cargar el muertito y meterme 30 años a la cárcel. Del lado estadounidense, encontraron a los verdaderos culpables y lograron recuperar el equivalente a 70,000 millones de pesos. La Fiscalía de López Obrador no tiene interés en recuperar el dinero, ni en castigar a los verdaderos culpables. Lo que López Obrador quiere en realidad es hacer una carambola de 3 bandas. Primero, y más allá de lo que pienses de la reforma, lo cual es respetable, López Obrador quiere reforzar su discurso en contra de la reforma energética. Segundo, quiere aparentar que lucha contra la corrupción, cuando la realidad es que los verdaderos culpables están libres con el dinero en sus cuentas. Y tercero, quiere usar todo este circo para meter a la cárcel a sus adversarios políticos como yo. Pero hay algo más que la Fiscalía Mexicana ha pasado por alto. Bueno, mi querida Elisa, hay de sinvergüenzas a sinvergüenzas, de cínicos a cínicos. Creo que me han escuchado en alguna ocasión decir que mi papá usa una frase que dice que hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Y en ese micromundo, como le llama la senadora, pues en un micromundo vive Ricardo Anaya. Dame tu opinión. No, bueno, es parte de lo mismo que venimos comentando. O sea, Ricardo Anaya es un personaje
que no levantó, no suscitó ningún tipo de entusiasmo como candidato a la presidencia hace 3 años. O sea, lo traigo a colación porque, vaya, me quedé pensando también en lo que decía la senadora hace rato y un poco de lo mismo, de todos estos temas de esta mesa que va tejiéndose, esta crisis del PAN y un poco también extensiva a otros partidos políticos que tienen que estar esperando ser rescatados por un empresario y que aún así, ¿no?, le sale mal. O sea, todos los intentos que han hecho desde el 2018 y luego posteriormente con, ¿cómo se llama? Sí por México, ¿no? Se llamaba lo de la organización de X González y demás. Entonces es como que siguen pensando, y por eso creo que les va tan mal, que es como antes. Es decir, antes del 2018 esta gente ganaba elecciones a partir del uso indiscriminado de dinero y de otras tantas argucias más, pero sobre todo pensaban que era un tema de dinero. Entonces, por eso durante años pudieron seguir haciendo y manteniendo y monopolizando los espacios de poder. Pero en 2018 lo que sucedió fue un auténtico movimiento popular, ¿no? Pero desde abajo, ahí sí que, como ya se ha dicho aquí, ellos, mientras ellos usan el membrete por México, México sí, Unidos por México, México Libre y todas estas variantes, digamos, que lo que hacen es mostrar, digamos, un México imaginario, pero sobre todo un apoyo que creo que no existe, ¿no? En comparación y en contraste con lo que fue el 2018, que como digo, fue una marea de gente y que este gobierno sí se identifica con el resto del pueblo. Entonces, el tema de Ricardo Anaya, pues es ya también un poco como lo que ocurre con los senadores cada semana, ¿no? Estos videos que saca, pues no sé qué decir, o sea, además de sobreactuados, no sé quién le puede creer. Esa es la verdad de las cosas, pero además igualmente me sigue dando pena ajena, ¿no? Es como esta semana me parece que parte del fragmento del video que sacó era que decía algo así como: yo en la escuela no fui el más simpático, pero sí fui el más matadito, o algo así, ¿no? Entonces, yo no sé de veras quién los asesora y les dice que eso los va a acercar, su discurso va a tener algún eco en la gente, absolutamente, pero además, siendo él, digamos, alguien que está, por lo menos en términos, yo no sé legalmente cómo va su proceso, pero claramente está involucrado en el tema de Odebrecht, que es uno de los más escandalosos en los últimos tiempos en México, que es cómo esta empresa sobornó y cómo a su vez, digamos, el gobierno de Peña Nieto sobornó a otros como a los del PAN para que votaran en favor de la reforma energética. Entonces no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de persecuciones políticas y de ser adversarios. No, lo que están haciendo como siempre es victimizarse, ¿no? Y creer que con eso pues van a concitar algún tipo de apoyo o lástima, cosa que no sucede. Dice Elisa Jorge Armando Rocha que le da pena ajena. Nada más para agregarle, para echarle más limón a la herida. Julen Rementería. Muchos de ustedes me han preguntado qué vamos a hacer con el fraude de los falsos médicos cubanos. Estamos armando el siguiente paso y esto no se va a quedar solo en medios. Pagarán ante la ley. Eso que no les quede duda. Esto camina lento, pero seguro. Tan, tarán, tan, tan. Jorge Armando Rocha, te escucho con tu opinión acerca de esto que planteo de no, Ricardo Anaya. De Anaya y de Rementería, yo creo que hacer el ridículo es un derecho universal, o sea, uno puede hacerlo las veces que quiera, y también en política, y ahí cada quien, ¿no? Y en el caso de Ricardo Anaya, sin duda, estamos viendo una defensa mediática. Lo más importante es lo que pueda acreditar ante el juez que está llevando el caso. Ya le advirtió que tiene que estar en territorio nacional si es que quiere participar en la audiencia. Ni modo que le mande los videos de YouTube y le diga: mire, juez, yo ya resolví
ahora sí como si fuera el cubo de Rubik, ¿no? Lo resolví en 15 segundos, quiere pasar como alguien muy listo, muy astuto, lo vemos como un becario en medio de la biblioteca diciendo ya me leí todos estos libros, entonces les voy a decir cómo está la cosa y tengo razón. El propio fiscal Alejandro Gertz Manero ha explicado en otras ocasiones que no es un asunto en específico de una votación, porque él quiere, Ricardo Anaya, apelar a la defensa diciendo el día en que supuestamente me entregaron el recurso, yo no estaba, eso ya está verificado, pero el propio fiscal, y por eso el expediente y la carpeta tiene tantas fojas, como le llaman en el argot, pues no tienen nada más que ver con una votación, sino con una colusión del Estado mexicano de funcionarios con legisladores para este tipo de quebrantos al erario y al patrimonio del país. Ahí está el caso, por ejemplo, de Lavalle, que ya está en prisión y hay que recordar que se acusó de que esa maletiza que llevaron al Senado en alguna ocasión tenía como destinatario a Lavalle y a otros senadores. Entonces, no se puede excluir de todo eso. ¿Por qué? Porque Ricardo Anaya no solo fue diputado, sino fue el líder de Acción Nacional, encumbrado precisamente por el peñismo. Le encontraron el modo a Ricardo Anaya, lo llenaron de billetes y sabían perfectamente de qué pie cojeaba Anaya. Cuando se le salió del huacal y dijo, yo quiero ser candidato, ahí los propios periodistas reaccionaron y dijeron, lavado dinero, sabían que Ricardo Anaya había recibido un dineral. ¿Por qué? Porque ellos se lo dieron. Así está la historia, así de clara. Está ante las cuerdas, Ricardo Anaya. Yo creo que no tiene escapatoria, es cuestión de tiempo. Y la pregunta es, ¿qué es mejor para él? ¿Dar la cara, ir al juzgado o que se convierta en un prófugo de la justicia y lo detengan en el extranjero? Pues ya que vaya haciendo cuentas, pero sí está nervioso desde mi punto de vista. Yo creo que está apelando a esta defensa mediática. O sea, es el chicle y pega, pero pues ya no pegó, ya no concitó más que apoyos, ¿no? Rementería, por cierto, lo defendió y fueron a la fiscalía a decir que les presentaran todo el expediente, que Anaya es perseguido político, al igual que Cabeza de Vaca, imagínense, al igual que estos impresentables, pues no hay forma, yo creo que no hay forma de señalar que Ricardo Anaya no haya tenido que ver con el peñismo, porque fue líder y lo encumbraron, y además fue traicionando a propios y extraños. Los propios panistas lo exhibieron como corrupto, Ernesto Cordero, hay que recordar, el propio Javier Lozano, cuando era calderonista, bueno, sigue siendo, después se movió hacia el PRI, todo esto, el propio Lavalle lo acusó a Anaya ante el PAN, o sea, las acusaciones no son ni siquiera nada más de esta administración, son de la pasada administración también. Por ahí está el tema del notario, que un notario salió a decir, oigan, Anaya falsificó un documento para tratar de cuadrar el tema de que no había lavado dinero en la acusación pasada de la PGR. Entonces, bueno, yo creo que no tiene escapatoria y es cuestión de tiempo, pero ahí va a seguirle con su serie de videos. No creo que haya nada nuevo, simplemente es continuar tendiendo cortinas de humo. Bueno, le quiero agradecer a Adelaida Lucas por los 100 pesos de superchat, a Juan M. Saucedo por los $5 de superchat, a Cuauhtémoc González por los $50 de superchat. Ya había mencionado a Norma Aguilar por los $50 de superchat. Gracias a Miguel Ángel Hernández o Miguel A. Hernández por los $5 de superchat. Pregunta sobre los bancos del bienestar. ¿Saben si se podría abrir una cuenta desde Estados Unidos? Eso fuera excelente. Creo que todavía no, querido Miguel A. Hernández, pero su familia en México sí. Senadora, ¿usted quiere opinar sobre Ricardo Anaya o me voy directamente a la exhibida que le pone Beatriz Gutiérrez Müller a Sergio Aguayo y a Denise Dresser? Usted dice. Mira, yo quiero comentar sobre este asunto de Riquín Canallín y los otros perseguidos políticos. Es la estrategia que tienen ante la pobreza de sus propuestas. Entonces ahora pretenden victimizarse y pretenden encumbrarse
a través del presidente López Obrador. Es decir, somos perseguidos políticos. Te digo quiénes son los perseguidos políticos ahora: Riquín Canallín, Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, todos se dicen perseguidos políticos. Hay que tener en cuenta qué es el perseguido político. Es ese al que meten a la cárcel sin miramientos. No se andan con estas cosas. Simplemente acuérdense del pasado. Los metían al bote y ya. Estos, fíjate, los censurados, los perseguidos políticos andan por todas partes haciendo y diciendo lo que quieren en la persecución política. Es muy importante que el pueblo de México aprenda a distinguir eso. Era una persecución política en contra de López Obrador cuando el desafuero, ese sí fue, él dio la cara, no se anduvo escondiendo y tuvieron que acabar con el teatrito porque no les funcionó. Pero acá lo que no les funciona y no entienden ellos es que como Riquín Canallín le pasa a Yulen Rementiría, le sucede con el tema de sus grandes investigaciones, esos que anuncian capítulos y ahora sí va a pasar. No pasa nada, es pura tontería, hay cero fondo, es puro ruido mediático, puro cascajo. Entonces, bueno, es de llamar la atención esto, y además el pueblo de México efectivamente es mayor de edad y ya no se tragan las pastillotas que ellos pretendían que hicieran, o sea, que sí se las tragaran. Ya no pasa eso. Entonces, pues les resulta muy mal, ¿no? Pobrecitos. Así es, senadora. Oiga, pues me quedo con usted para escuchar su opinión acerca de esta exhibida. Yo la considero una exhibida de Beatriz Gutiérrez Müller a Sergio Aguayo, el académico Sergio Aguayo, y a la doctora Denise Dresser, porque anuncian una transmisión en vivo para hablar de polarización política y redes sociales, y compara a Denise Dresser con Beatriz Gutiérrez Müller. Se supone que sería hoy a las 7 de la noche este análisis en vivo en redes sociales de Sergio Aguayo como invitada a Denise Dresser, pero un mensaje bastó de Beatriz Gutiérrez Müller para ponerles una exhibida fea. Básicamente dice: ¿qué pasó? A mí no me invitaron, pero ya te mandé mis opiniones. Sergio Aguayo no estaba enterada de este evento digital en redes. Y bueno, pues yo sí, con mucho respeto, voy a decir que creo que una cosa es Denise Dresser con sus análisis, sus fake news, sus confusiones, como aquella de Richard Gere con este exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, y otra cosa es la esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué piensa, senadora? Cuénteme. Mira, Beatriz Gutiérrez Müller es una mujer sumamente inteligente y preparada, y no se le va una, pero además ha sido ella se rehúsa a llamarse primera dama, pero ha sido la esposa del presidente más preparada en la historia de México. Y hay una embestida constante en contra de las mujeres de la Cuarta Transformación. Es una embestida constante. Lo han hecho, por supuesto, con Beatriz como un blanco terrible de violencia política por razón de género. Vimos recientemente cómo el presidente exhibió a uno de estos investigadores, ¿verdad? Lo que hacen ellos, lo que hace constantemente Tumbaburros y otros, cómo ha sido trending topic, porque a ellos se dedican a litigar en Twitter, ¿no? Entonces piensan en el micromundo, se incluye Twitter. Twitter es el micromundo de ellos, piensan que el mundo real es en Twitter. Entonces han estado golpeándola a ella, han golpeado a Delfina Gómez recientemente, han golpeado a Olga Sánchez Cordero, han golpeado a Rocío Nale, recientemente empezaron a golpear a Laida Sansores, es decir, se dedican a embestir a las mujeres de la 4T. ¿Por qué? Porque es parte de la misma misoginia de la derecha. No soportan a las mujeres empoderadas, inteligentes, preparadas. No las soportan. A las mujeres que gobiernan, no soportan eso. Entonces se dedican a embestir. Entonces resulta que
¿por qué razón había de ser comparable la señora Dresser con Beatriz Gutiérrez Müller? Sí son mujeres, pero somos muchas mujeres y no comparan. Entonces, la comparación, a ver, discúlpame, la señora Dresser no ha gobernado ni su casa, no tiene la idea de lo que es una gestión pública, pero todo el día golpea y ahora pretenden a ella subirla como si fuera, ay, bueno, un dechado de virtudes, para querer humillar y seguir dilapidando a Beatriz Gutiérrez Müller, que nosotros hemos expresado todo nuestro respaldo en favor de ella porque es increíble lo que se ha hecho con ella sin deberla ni temerla, o sea, nada que ver. Beatriz ha ganado todo lo que tiene a pulso, a base de trabajo, y no así quienes la critican. Así es, 5 renglones le bastaron a Beatriz Gutiérrez Müller para exhibir a Sergio Aguayo y este evento con Denise Dresser. Buenos días, Sergio. No tuve conocimiento de la invitación a platicar en dicha presentación por media hora hoy, a las 11, pero en efecto te envié mis reflexiones. Saludos, dice Beatriz Gutiérrez Müller, querida Elisa. A ver, yo lo que veo es lo siguiente. Digo, independientemente de este hecho que estás narrando tú, que digo, tiene su importancia, pero hay que leer un poco más el contexto. A mí me parece que lo que ejemplifica este ataque que hay constantemente, pero de manera más reciente, fue especialmente ofensivo y virulento contra Beatriz Gutiérrez Müller en redes sociales y demás. Pues primero coincido con lo que dice la senadora, hay una intencionalidad mayor de atacar a las mujeres de la 4T y por supuesto a Beatriz, ¿no? Ahora, en redes sociales hay especialmente un ambiente muy misógino, yo diría, ¿no? O sea, porque se presta mucho en general, y ya no digamos de figuras políticas, digo, en general el ambiente es fuerte para las mujeres que, por ejemplo, tienen opinión propia, tienen valentía para expresarse y demás, en temas que resultan sensibles para muchos, pues de inmediato se activa, ¿no?, el ataque. Entonces, en este caso es parte de eso, ¿no? Pero yo iría un poco más y te diría que en el caso de Beatriz, hay por un lado hay estos ataques misóginos tan horribles de los que ha sido objeto, porque en mi opinión, además de que no se le perdona ser la esposa del presidente más popular de este país en muchas décadas, y un presidente que, por cierto, al que por cierto se la pasan tildando la oposición y sus malquerientes, ¿no? De provinciano, de naco, de tanta cosa, ¿no? Clasista y demás. Y de paso también a quienes simpatizamos con él, ¿no? Para mucha de esta gente en la oposición, y por cierto, este grupo de intelectuales que han estado en la élite durante tanto tiempo y que siguen teniendo espacios en los medios dominantes de comunicación, pues para esa gente el presidente está, digamos, es aldeano, es limitado, no está bien preparado, se come las heces, ¿no? Y todos los demás los que simpatizamos con él somos por extensión rupestres, ¿no? Somos los que no somos intelectuales. O sea, somos así como la masa que no sabe nada de nada. Entonces hay una cosa ahí súper clasista, y este ataque contra Beatriz también es como esta extensión de eso. Y especialmente Beatriz les causa una cosa muy asombrosa, digamos, un coraje muy asombroso, porque Beatriz además tiene esto de que es una mujer preparadísima, ¿no? Tiene méritos propios, tiene un nivel, digamos, de preparación como no ha tenido otra esposa de un presidente antes, y aunque ella ha dicho desde el principio que no le gusta ni quiere ser llamada primera dama, ha tenido un papel muy importante en el gobierno de López Obrador. Especialmente el papel al que me refiero tiene que ver con
toda su labor, que a mí me parece importantísima y por lo demás muy hermosa, que tiene que ver con la conservación del patrimonio histórico y cultural, ¿no? Y en estos días hemos visto además que ella ha tenido mayor visibilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, es como que les arde muchísimo que sea una mujer preparada, que sea una mujer además muy distinguida, la que sea esposa del presidente, al que odian tanto por ser tan aldeano y tan naco y tan, perdón, yo no lo pienso, pero eso es lo que dice esta gente, ¿no? Entonces, no lo soportan, ¿no? Lo ven malísimo. Y porque además, Beatriz, siendo una intelectual, en todo el sentido de la palabra, una mujer académica con doctorado, con mucho conocimiento y demás, pues viene a romperles ese monopolio que ellos tienen, ¿no? O creen que tienen, de que ellos sí son los intelectuales y de que ellos sí son los preparados, ¿no? Entonces, no lo pueden soportar. Jorge Armando Rocha, si tú o yo, obviamente nunca lo haríamos, nos refiriéramos con esa virulencia de este disque científico, el del tuit que leyó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, nos hubieran despedazado, ya hubiéramos cerrado el canal o te hubieran desplazado de los espacios en donde tienes, conduces, pues, no, qué cosas. Pero es Beatriz Gutiérrez Müller y como se va a hablar de ella, ni siquiera la invitan. Eso habla mucho de lo que se vive en torno a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, nos habrían sacrificado, estimado Vicente, y peor aún, hay quienes justificaron estas expresiones diciendo, es que no se refiere en específico, nunca escribió su nombre en específico. Yo creo que eso es ser muy cobarde, sobre todo quienes expresaron esas pretendidas justificaciones. Yo creo que, por una parte, preguntabas también en torno a Denise Dresser. Ella ha cometido errores muy serios en materia de información. Incluso recuerdan cuando dijo que la policía de Claudia Sheinbaum estaba encapsulando a unas manifestantes y era la fotografía de otro país. Y bueno, ya no se diga el caso de el secretario de Comunicaciones y Transportes, que según Denise se había reunido con López Obrador y resultó ser Richard Gere, ¿no? Pero bueno, ha cometido errores muy graves y creo que debe estar abierta a la crítica. Yo no justifico la misoginia contra nadie, sea de cualquier expresión política. Yo no justifico que pueda haber virulencia en contra de una mujer y sobre todo que sea solo por el hecho de ser mujer o porque piense distinto. Yo creo que hay que respetar, así como hay que respetar a Beatriz Gutiérrez Müller, que es un tema que han manejado de una forma quirúrgica. O sea, han golpeado a Beatriz Gutiérrez Müller con el ánimo de golpear al presidente López Obrador. O sea, lo que no le pueden decir de frente al presidente por que al final del día son cobardes, lo tratan de hacer mediante Beatriz Gutiérrez, ¿no? Müller, expresando su inconformidad. Pero lo han hecho no solo contra Beatriz, lo han hecho también contra el hijo menor de edad de López Obrador. A tal grado que el propio presidente ha salido a decir en las mañaneras, y lo ha comentado, que no es ni con Beatriz ni con su hijo menor de edad, que es con él, que él encabeza la transformación. El presidente López Obrador sabe leer muy bien estos mensajes, sabe que los ataques misóginos, groseros, los insultos contra Beatriz tienen que ver de fondo con la inconformidad que hay con la forma en que se ha desempeñado como presidente López Obrador, esta forma de ir limpiando la casa. O sea, si tenemos a un científico inconforme, es porque estaba muy bien acomodado, ¿no? En los sexenios anteriores, ya fuera con el PRI o con el PAN, y pues viene toda la rabia. ¿Cómo canalizan la rabia? Pues se van en contra de Beatriz, algunos se van en contra del hijo menor de edad, pero son prácticas condenables, son prácticas que no deben estar en el ejercicio democrático del debate. El debate puede ser muy duro, puede ser muy ríspido, pero dentro de ciertos límites éticos. Bueno,
A ver, nosotros cuando salimos a las redes somos absolutamente determinantes, pero nunca vamos a cometer el error de hablar de alguien por su aspecto físico, su condición de género, por lo que nos parezca que si está, bueno, la apariencia física para no poner adjetivos calificativos. Y yo creo que están los argumentos, pero también cuando se acaban los argumentos, vienen los insultos. También la pregunta de fondo es si tienen o no argumentos. Pues no los tienen. ¿Por qué? Porque en el caso del CONACYT, por ejemplo, hoy el presidente del observador dice, de una partida de 500 millones, se agandallaron 400 millones para sus comilonas porque no les gustan las fondas, porque pues ahora sí que les da comezón si se sientan en una fonda, ¿no? Hasta estos de la burocracia dorada. Y mandaron 100 millones de pesos de esos 500 millones para los verdaderos investigadores. Entonces, pues se está recortando todo eso, se está limpiando la casa y claro que hay inconformidad porque muchos vivían bastante bien de esa casa podrida, llena de corrupción. Y sin duda, creo que en un análisis más amplio tiene que ver todas estas reacciones por la forma en la que conduce López Obrador el país. No les gusta, están muy molestos y molestas algunas. Por eso voy a decirlo, yo estimo y respeto a Estefanía Veloz, feminista de izquierda, abogada, chicana, panelista en Punto y Contrapunto de Foro TV, colaboradora en De Buena Fe por el Canal 11, pero me parece lamentable lo que escribe en redes sociales. Dice, una periodista en la mañanera preguntó dónde estaban las feministas cuando atacaron a Beatriz Gutiérrez Müller. Le respondo que estaban defendiendo a Beatriz mientras buscaban a sus madres, hijas y amigas asesinadas. Estaban exigiendo justicia para todas, con mayúsculas, las mujeres violentadas. Pues, Estefanía, todas significa todas. Y así sean los ataques contra Denise Dresser, así sean los ataques contra Beatriz Gutiérrez Müller, debemos todos de salir a dar la cara y no importa en dónde estés y en dónde estemos, debemos de repudiar estos ataques. Es mi opinión, con mucho respeto lo digo. Jorge Armando Rocha, ¿en dónde te encuentran en redes sociales para las personas que quieran estar al pendiente precisamente de lo que subes, de lo que escribes? Así es, estimado Vicente, en Twitter estoy como @RochaPeriodista, ahí estamos en comunicación permanente y ya saben que de lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí sin censura. Gracias, mi querido Jorge Armando Rocha. Abrazo. Elisa, ¿en dónde te encuentran a ti? Pues Vicente, seguro, es más bien siempre estoy en Twitter y mi cuenta de Twitter es T de Toño A3NSIT, Tanit, y pues ahí los saludo. Y aquí, obviamente, en los espacios sin censura en los que amablemente participa la querida Elisa Godínez. Le agradezco mucho, senadora Antares Vázquez Alatorre, por su paciencia, por su generosidad, y no sé si quiera compartir sus redes sociales. Nunca le había pedido compartir sus redes sociales, pero la veo muy activa siempre. Sí, claro, Vicente, pues síganme, por favor, en Twitter es Antares Vaz Ala, en Facebook estoy como Antares Vázquez Alatorre, para que me sigan, ahí estén pendientes de lo que estamos haciendo en el Senado y fuera del Senado también. Les mando un abrazo, senadora Elisa, Jorge Armando, buenas noches. Gracias nuevamente.